Dios les bendiga, amados hermanos, grandemente. Les saluda su hermano Kevin Gutiérrez desde Honduras. Amados hermanos, estamos gozosos porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Su misericordia ha sido grande con cada uno de nosotros, amados hermanos. En este día de hoy, amados hermanos, los jóvenes queremos compartirle un tema de la palabra del Señor, pero queremos también saludar a los hermanos de la Iglesia Virtual Central de las Naciones, nuestros hermanos que no pertenecen a la iglesia virtual. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Al pastor Pedro Pablo, que Dios los bendiga grande y poderosamente. Amados hermanos, queremos compartirle a los jóvenes un tema de la palabra del Señor que se titula Una salvación descuidada. Una salvación descuidada. Hay momentos, amados hermanos, en que nos sentimos, gloria al Señor, que ya no podemos más, y es cuando nos alejamos de Dios. Hay momentos, amados hermanos, en que nos apartamos de Dios, aleluya. Hay momentos en que, amados hermanos, nos sentimos quizás solos, nos sentimos en tribulaciones, en cuánta cosa, entonces decidimos apartarnos del Señor. O también hay situaciones, amados hermanos, que hay cosas que nos están quitando el tiempo para adorar a Dios, hay cosas que nos están quitando el tiempo para glorificar a Dios, para acercarnos a Dios, y puede hacer que nuestra vida, amados hermanos, sea una salvación descuidada, la cual Dios ha dado gratis a cada uno de nosotros. Debemos de meditar, amados hermanos, en nuestra vida si de verdad estamos descuidando nuestra salvación y ponerlos a cuenta con el Señor, tener ese anhelo de volver a los brazos del Señor, tener ese anhelo de volver a sentir su presencia. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 53, su versículo 3 en adelante. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, amados hermanos. En vez de ser aceptado por Israel, Jesucristo sería odiado y rechazado por sus gobernantes. Dice la palabra que fue varón de dolores. La misión de Jesucristo implicaría gran dolor, sufrimiento, decepción y pesar por causa de los pecados de la humanidad. Asimismo, es probable que todos los que siguen a Jesucristo experimenten algún grado de sufrimiento y disolución. Él llevó nuestras enfermedades. Se cita este versículo en Mateo 8:17 también, con referencia al ministerio de Jesús de sanidad de enfermos. Tanto físicamente como espiritualmente, el Mesías sufriría el castigo a fin de que los seres humanos sean librados de sus dolencias y enfermedades, como también de sus pecados. Por lo tanto, es correcto que se ore por la sanidad física, así como llevó Él nuestros pecados de ellos. Él también toma sus enfermedades y aflicciones, las pone sobre sí y las lleva consigo. Una de las cosas más importantes que el Señor hizo tal vez no fue llevar nuestra enfermedad o nuestros dolores. Sí es importante, pero otra cosa más importante que el Señor hizo, amados hermanos, es que vino a morir a este mundo por darnos la salvación a nosotros. Amén. Es un sacrificio grande que el Señor Jesucristo hizo, amados hermanos. Dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. Debemos de, amados hermanos, meditar en nuestra vida de si estamos descuidando esa salvación que Dios nos ha dado. ¿Cómo estaríamos descuidando nosotros la salvación que el Señor nos ha dado? Estamos quizá no orando, estamos descuidando la presencia del Señor, estamos apartados de Dios, no nos interesa leer la palabra de Dios. Usted puede meditar en qué cosas estamos descuidando la salvación que Dios nos ha regalado, que fue tan grande. Aún de que la salvación nos ha regalado, nos añadió otras cosas, y es que Él fue abatido, sufrido por nuestros dolores, por nuestras enfermedades. Así que, amados hermanos, podemos meditar en este momento cuáles son las cosas que a nosotros nos están quitando la bendición, cuáles son las cosas que a nosotros nos están haciendo descuidar nuestra salvación, y ponerlos a cuenta con el Señor, porque qué triste sería, amados hermanos, que en aquel día el Señor le diga: apártate de mí, no te conozco. Amén, amados hermanos. Qué triste sería que después de seguir al Señor 5 años, 10 años, quizás 40 años, algo otros 5, otros 7, 8. Qué triste sería que el Señor los diga: apártate de mí, no te conozco. Malditos, les va a decir el Señor en aquel día. Por eso, amados hermanos, hay que ponerlos a pensar en nuestra salvación y ponerlos a cuenta con el Señor, porque, amados hermanos, es una salvación tan grande. Aleluya. Así que Dios les bendiga grandemente, y lo voy a dejar con mi hermano Josué. Ellos estarán compartiendo unas citas de la palabra del Señor bajo el tema Una salvación descuidada. Amén.
Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Mi nombre es Josué Lemus y hoy vamos a leer Hebreos 2, 1 al 3. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron? Amén. El autor llamó a sus lectores a prestar atención a la verdad que habían escuchado, mas que no se desvíen hacia falsas enseñanzas. Escuchar no es fácil. Tiene que ver con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Escuchar a Cristo no es solo incluir oír, sino también responder en la obediencia. Debemos escuchar con atención y estar dispuestos a obedecer a Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nos dice este pasaje. Hoy, más que nunca, en este tiempo, tenemos que mantenernos la fe, creyendo los que las Sagradas Escrituras nos han enseñado hasta el día de hoy. Recordemos que nuestra fe tiene que ser probada como el oro fino, porque aún su palabra nos dice que sin fe es posible agradar a Dios. Mantengamos firmes y no nos permitamos que nada nos separe de la verdad de Cristo Jesús. Amén. Aquí termina mi participación y les dejo con la hermana Leslie. Bendiga grandemente, pastor y amados hermanos. Les saluda la hermana Leslie desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Yo les traigo 2 versículos. El primer versículo se encuentra en Hebreos 11, 24 al 25. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Amén, hermanos. Aquí vemos cómo Moisés prefirió cuidar su salvación que ir a gozarse con los deleites temporales del pecado. Así debemos ser nosotros. Debemos resistir a las tentaciones del enemigo y cuidar nuestra salvación. Sabemos que no es fácil, amén, pero si nosotros estamos con Dios y estamos firmes, podemos resistir a esas tentaciones. Amén, hermanos. El siguiente versículo se encuentra en Hebreos 12, 28. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén, hermanos. Dios nos promete que nos llevará a su reino, pero debemos servirle y obedecerle para poder llegar a ese reino. Amén, hermanos. Hasta aquí mi participación. Dios los bendiga.